¿Quién tiene atribuciones para parar una actuación que viole el debido proceso? Esta pregunta equivale a decir ¿dónde está la frontera que divide las facultades de las partes para objetar y la facultad del juez para interrumpir una actuación ilegítima? Este tema atañe al núcleo mismo del concepto del sistema dispositivo y al ser nuevo no es raro que en este momento esté generando una serie de dificultades. Pues bueno, realmente en este caso el COGEP tiene una serie de debilidades. En otro momento analizaremos con más detalle esas regulaciones. En este caso queremos simplemente plantear el concepto general. Para responder este problema desde el sistema oral, porque este es el único enfoque que aquí nos interesa, nos vamos a olvidar un poco de la ley. Uno tiene que entender cuáles son las funciones de las partes y cuáles son las funciones de un juez dentro de una audiencia de juzgamiento. Pues bien, las partes, ¿qué papel tienen en un sistema dispositivo oral? Pues casi nada. Tienen iniciativa y práctica probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que son ellas las que están encargadas de generar la prueba y de practicarla. Y por supuesto, como estamos en un sistema adversarial, mientras la una parte, el demandante, practica la prueba, pues la otra parte, la demandada, tiene la facultad para oponerse a esa prueba. Son las partes las dueñas de la prueba. En este sentido, las partes, como primer concepto, no tienen ninguna limitación para oponerse a cualquier acto violatorio del debido proceso. Y no solo en el tema de la prueba, que es el más álgido, por eso comencé por ahí. Por supuesto, si es que hay una actuación ilegítima, por ejemplo, están faltando al respeto a un testigo que yo he traído, obviamente que tengo la posibilidad de oponerme. No así el tema de los jueces. Los jueces, en un buen sistema dispositivo oral, tienen bastante menos facultades, están más acotados. ¿Por qué? Porque los jueces, y en especial en el tema de la prueba, tienen mucho menos injerencia. ¿Por qué tienen menos injerencia? ¿En qué se diferencia este sistema versus el anterior? En que este sistema tiene clarísimo el concepto que los dueños de la pelota no son los jueces, son las partes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las partes tienen plenas facultades para decidir qué es lo que hace, cómo se practica el fondo del asunto. Los jueces no intervienen en el fondo. Lo que estoy diciendo es jurídico, pues claro que sí. Por eso es que las partes tienen la facultad de, en cualquier momento, antes, durante y después del juicio, pues transigir. Obviamente hay límites en el tema de transacción. No vamos a decir que los dos padres pueden transigir el que ninguno de los dos se queda con un hijo. Obviamente que hay límites, pero como regla general las partes pueden transigir incluso después de sentencia ejecutorial. Segundo, las partes, por este mismo hecho de ser las dueñas del conflicto, con su sola palabra pueden justificar cualquier hecho. Acuerdos probatorios. Fíjense que si yo tengo esa figura de acuerdos probatorios, tengo o no que reconocer que las partes con su sola palabra pueden dar por zanjado un hecho. Ahora, estas figuras que son propias del sistema dispositivo nos dan luces sobre este tema en concreto. Si la otra parte hace una pregunta capciosa, hace una pregunta sugestiva, que son temas que atañen al núcleo mismo de la controversia, al fondo, pues yo no quiero objetar. ¿Tiene el juez derecho a meter sus narices? Pues no tiene mucho sentido. Si entre los dos podemos resolver el tema, cuando nos dé la gana el fondo o la parte del asunto, ¿por qué tiene que el juez meterse si es que él quiere hacer una pregunta capciosa y yo no quiero objetarlo? ¿Dónde genera la tensión? ¿Dónde se pone complicado este tema? En que los abogados todavía no tenemos las habilidades necesarias y estamos queriendo que los jueces las suplan, y eso es un problema tremendo. Estos conceptos que he dado quieren decir que dejan sin facultades al juez. Para nada. ¿Por qué? Porque el juez sí tiene una función en este sistema, y es
dirigir la audiencia. Todos aquellos conflictos que entran en tensión con la dirección de la audiencia, ahí sí los jueces tienen atribuciones de oficio. Ese es el concepto. Por ejemplo, si yo a un testigo le hago una pregunta como esta: ¿usted con su bajo coeficiente intelectual pudo entender lo que sucedía? Un juez necesitará que haya objeción, y si no lo hay, ¿me va a permitir hacer eso? Pues está evidentemente justificado que él pueda interrumpir. Lo mismo respecto a otro tipo de actuaciones. Imaginémonos en un caso en el que se pelea la tenencia de la mujer y yo en un alegato final hago una torpeza como esa. Señor juez, ¿usted concedería la tenencia de un niño a una mujerzuela como esta? Fíjense que es evidente que un juez tiene que interrumpir. ¿Por qué tiene que interrumpir? Porque en el primer caso, en ambos casos, sea en interrogatorio o sea en alegatos, yo no puedo faltar al respeto a las personas. Y eso es una atribución del conductor de la audiencia. Él es el garante de que las personas sean tratadas con justicia. Y en ese sentido, una interrupción de oficio de un juez está plenamente justificada. Si yo en un alegato final comienzo a hablar de Sócrates, de Platón, de la Biblia, de la historia republicana, de los valores de una patria socialista, ¿tiene o no derecho a decirme: Diego, un segundo, ¿podemos ir al tema? Por supuesto. Entre las funciones de un juez está manejar los tiempos. Y pues si una audiencia que debe durar 2 horas, dura 4, en un país pobre como el nuestro, alguien se queda sin justicia. Y esas son atribuciones del juez. Entonces, el concepto que quiero plantear para este tema que está generando roncha, que nos está confrontando en este momento a la gente que estamos dentro de la administración de justicia, es diferenciar de acuerdo a los papeles, de acuerdo a la esencia. ¿Cuál es la esencia? Pues, tanto para los temas de fondo como de forma, las partes tienen plenos derechos. En cambio, que los jueces tienen atribuciones para actuar de oficio solo cuando compete a su función. Esto es conducir la audiencia. En los temas de fondo, en los que atañen al meollo del asunto, no tiene por qué meter sus narices, porque el juez no tiene intereses de fondo. El juez es un servidor público que está al servicio de las partes, que son las dueñas del caso. Muchas gracias.